Bien, buenas tardes, estimados compañeros, estimado profesor. El grupo número 6, pues, tiene a bien presentar el proyecto final para el examen final. En esa línea, pues, el profesor Harold Andrade ha determinado que el grupo número 6, lógicamente, pues, cree un observatorio jurídico y a su vez defienda un caso que lo vamos a describir dentro de breve, ¿no? Para el efecto, el primer punto es la creación de un observatorio jurídico, pues lógicamente para el uso de datos genéticos y la protección de la privacidad en investigaciones penales, dilema ético y bioético. Organización, diríamos, ficticia, pero realista, porque va con la realidad, con las normas actuales aquí en nuestro país. Habla que la genética y la justicia en el marco del Observatorio Jurídico de Bioética y Protección de Datos Genéticos, pasa pues a realizar pues la siguiente pregunta central del proyecto. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en la utilización del ADN para combatir el delito sin vulnerar el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales? En ese sentido, pues, quiero presentar a mis compañeros, estimado profesor Andrade, pues, el señor Nelson Burbano Rojas, la compañera Carmen Casco, la compañera Wendy Jiménez, el compañero Alberto Cando Calva, la compañera Nardia Tomalá León, el compañero Jean-Pierre Correa y el suscrito Robert Alfredo Piloso Seños, quienes conforman el grupo número 6. Continuando lógicamente con la presentación del observatorio, vemos que una organización jurídica en genética y justicia, respecto de, lógicamente, el Observatorio Jurídico de Bioética y Protección de Datos Genéticos, la idea del proyecto es representar, lógicamente, que ustedes, o los 7 miembros, perdón, de estudiantes de Derecho, ¿verdad? Que se han organizado y han creado ficticiamente un observatorio jurídico especializado en analizar problemas relacionados con derecho y bioética, datos genéticos, derechos fundamentales, investigación penal, derechos humanos. El observatorio recibe un caso y sus integrantes se reúnen para analizarlo desde diferentes áreas y buscar una solución. Lógicamente, el dilema central va a pasar a ser hasta dónde puede llegar el Estado en la utilización del ADN para combatir el delito, sin vulnerar el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. En esa línea, lógicamente, pues vemos aquí, estimados compañeros, lógicamente voy a reiterar el buenas tardes para el profesor y los compañeros. Somos estudiantes de la carrera de Derecho y pertenecemos al equipo de trabajo número 6. Para desarrollar este proyecto, decidimos organizarnos de manera ficticia como una organización jurídica especializada en el análisis de problemas relacionados con el derecho, la bioética, la investigación penal y la protección de datos genéticos. Nuestra organización se denomina Genética y Justicia, Observatorio Jurídico de Bioética y Protección de Datos Genéricos. Mi nombre es Robert Alfredo Piloso Cedeño y dentro de esta organización desempeño el cargo de director y coordinador general. Como director me corresponde coordinar el trabajo del equipo y dirigir esta reunión de análisis del caso que ha sido asignado a nuestro grupo. El tema que hemos desarrollado como equipo es el uso de datos genéticos y la protección de la privacidad en investigaciones penales, dilema ético y bioético. Al respecto, nuestro trabajo parte de un problema actual. El avance de la ciencia y la tecnología permite utilizar el ADN como una herramienta para investigar delitos. Sin embargo, esta posibilidad también genera importantes preguntas jurídicas, éticas y bioéticas. Para eso, como estudiantes de derecho, debemos analizar cómo puede utilizarse esta información sin afectar los derechos fundamentales de las personas. Lógicamente, explico, ¿verdad?, a nuestro docente la finalidad de esta actividad. Parte de que nosotros imaginemos cómo habíamos creado una organización jurídica y que posteriormente recibiríamos un caso que deberíamos analizar y buscar resolver. Por esto, esta presentación no será únicamente una exposición teórica. Vamos a desarrollar una reunión de trabajo del Observatorio de Genética y Justicia. En esa línea, pues cada integrante participará desde el cargo que desempeña dentro de nuestra organización y analizará el caso desde una perspectiva diferente. Eh, Lógicamente, pues para analizar el caso contamos con las diferentes áreas de trabajo. Alberto Cando es nuestro analista de derechos fundamentales y protección constitucional. Nardia Tomalá es nuestra analista de bioética y teorías éticas.
Pamela Jiménez es nuestra especialista en protección de datos personales y derechos humanos. Carmen Casco es nuestra coordinadora de educación, comunicación y participación ciudadana. Jean-Pierre Correa es nuestro analista de investigación penal y derechos procesales. Y el señor Nelson Burbano es nuestro coordinador de propuestas, protocolos y soluciones jurídicas. Cada integrante aportará su análisis para que al final nuestro observatorio pueda establecer una posición y una propuesta de solución frente al dilema planteado. Voy a darle la palabra al compañero Jean-Pierre Correa para que continúe lógicamente con el protocolo establecido para el presente caso. Ok, em, la presentación del caso, gracias Robert. Como analista de investigación penal y derechos procesales, me corresponde presentar el caso que ha recibido nuestro observatorio. Durante la investigación de un delito grave en la Fiscalía, obtiene una muestra de ADN encontrada en la escena del crimen. Con la finalidad de identificar al responsable, solicita acceder a una base de datos con la finalidad genética que contiene perfiles de personas que fueron investigadas anteriormente. El problema es que muchas de esas personas nunca fueron condenadas. Por una parte, las autoridades sostienen que utilizar información puede ayudar a contribuir a combatir la delincuencia, identificar a los responsables y proteger a la sociedad. Por otra parte, algunas personas consideran que conservar y utilizar sus perfiles genéticos puede vulnerar su privacidad y sus derechos como titulares de datos personales. Perfecto. Al respecto, estimado Jean-Pierre, desde el punto de vista de la investigación penal, ¿cuál es el principal conflicto que encontramos en este tema? Ok, el principal conflicto consiste en encontrar un equilibrio entre la investigación penal y la protección de los derechos fundamentales. El Estado tiene la obligación de investigar los delitos y puede utilizar herramientas científicas para buscar al responsable. Sin embargo, el hecho de que una persona haya sido investigada anteriormente no significa que sea culpable. Por eso, debemos preguntarnos si es legítimo utilizar nuevamente los datos genéticos en una investigación posterior y bajo qué condiciones. El dilema central de nuestro proyecto es hasta dónde puede llegar el Estado en la utilización del ADN para combatir el delito sin vulnerar el derecho de privacidad y la protección de los datos personales. Como parte del análisis, nuestro observatorio identificó varias necesidades. La primera es la necesidad de información. Muchas personas desconocen qué ocurren con sus muestras de ADN después de una investigación. También desconocen quién puede acceder a esos datos genéticos, cuánto tiempo pueden conservarse, qué finalidad se pueden utilizar. ¿Qué derechos tienen las personas sobre la información? La segunda necesidad es establecer límites claros para la actuación del Estado. La tercera es fortalecer la seguridad de las bases de los datos genéticos. Por esta razón, y consideramos que el problema no debe utilizarse únicamente desde la perspectiva de la seguridad pública, también debe utilizarse desde la privacidad, la dignidad humana, la bioética y la protección de los datos personales. Muchas gracias, estimado compañero Jean-Pierre Correa. Continuando con el protocolo, pues vamos con la escena número 4, objetivo del proyecto a cargo del compañero Alberto Cando Calva. Muchas gracias, estimado Robert, compañeros. Como analista de derechos fundamentales y protección de la Constitución, me corresponde presentar los objetivos establecidos en nuestro observatorio. Nuestro observatorio general es analizar el uso de datos genéticos en las investigaciones penales, determinando los límites jurídicos, éticos y bioéticos que deben respetarse para proteger la privacidad y los derechos fundamentales de las personas. Nuestro objetivo, primero, analizar las normas constitucionales y legales relacionadas con el uso de datos genéticos. Segundo, identificar los Claro. riesgos
que pueden producirse cuando la información genética es utilizada sin controles adecuados. Tercero, analizar el problema desde los principios de la bioética y los derechos humanos. Cuarto, proponer acciones de información y orientación jurídica. Quinto, diseñar un protocolo de uso responsable de los datos genéticos en el ámbito de la investigación penal. Para fundamentar nuestro proyecto, debemos comenzar por la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 66, numeral 19, reconoce el derecho a la protección de datos personales. En este artículo es fundamental para nuestro caso porque el perfil genético puede relacionarse directamente con una persona. Por lo tanto, no debe ser tratado como un dato común. También debemos considerar que el artículo 66, numeral 20, que protege la intimidad personal y familiar. La información genética pertenece a una esfera fundamental personal. Por eso, su utilización debe tener límites y una justificación legítima. Perdón, un segundo. Estimado Alberto, Entonces, la eh, Fiscalía no podría utilizar una coincidencia genética como elemento dentro de una investigación. sí, sigamos el protocolo. Muy bien su intervención. Pero, estimado Alberto, eh, ¿podemos decir que la investigación de un delito permite al Estado ignorar completamente la privacidad de una persona? No, el Estado tiene la obligación de investigar los delitos, pero también tiene la obligación de respetar la Constitución. La investigación penal no significa que todos los derechos desaparezcan. Lo que debe existir es una actuación legal necesaria y proporcional. También debemos considerar el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, que reconoce la presunción de inocencia. Una persona que fue investigada pero nunca ha sido condenada no puede ser considerado culpable únicamente porque su perfil genético se encuentre en esta base de datos. El haber sido investigado no significa haber sido condenado. Pregunte, Jean-Pierre. Repito la pregunta. ¿Me logran escuchar? Sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces, la Fiscalía no podría utilizar una coincidencia genética como dentro de una como elemento dentro de una investigación. En este caso sí podría utilizarla dentro de la investigación, siempre y cuando se cumplan las condiciones legales correspondientes. Pero una coincidencia genética no debe analizarse de manera aislada. Debe respetarse el debido proceso, la legalidad de la obtención de la muestra y sobre todo la cadena de custodia. También debemos considerar que el artículo 76, numeral 4 de la Constitución dice, las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tienen validez. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo se obtuvo la muestra? ¿Cómo fue conservada y quién tuvo acceso? ¿Se respetaron los procedimientos legales? El artículo 82 de la Constitución se relaciona con la seguridad jurídica. Las personas deben conocer las reglas relacionadas con el uso de datos genéticos. Además, en el artículo 92 reconoce el habeas data. Este mecanismo permite a una persona conocer qué información se encuentra almacenada en ella y ejercer los derechos que corresponden respecto a esta información. Muchas gracias, compañero Alberto. Prosiguiendo con el protocolo, la compañera, por favor, Wendy Pamela Jiménez, en la escena 8, protección de datos personales. Como especialista en protección de datos personales y derechos humanos, analizaré el caso desde la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y los instrumentos internacionales. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales reconoce los datos genéticos como datos sensibles. Esto significa que requieren una protección especial. Pregunte, Carmita, por favor. Pamela,
¿Qué riesgos puede producirse si una base de datos genética no cuenta con suficiente seguridad? Podrían producirse accesos no autorizados, filtraciones, uso de información para fines diferentes, discriminación y afectaciones a la privacidad. Por eso, la protección no debe limitarse a momentos en que se obtiene el ADN. También debe existir protección durante el almacenamiento, el acceso y la utilización. La información debe utilizarse para una finalidad determinada. Debe existir seguridad y el tratamiento debe respetar los derechos de los titulares. Por esta razón, consideramos que la información genética debe manejarse bajo controles estrictos. En materia de derechos humanos, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la honra, la dignidad y la vida privada. Por eso, la intervención de estados en la vida privada de una persona no puede ser arbitraria. Debe existir una finalidad legítima. Además, la medida debe ser legal, necesaria, idónea y proporcional. Don Nelson pregunta. Entonces, el hecho de combatir la delincuencia sea una finalidad legítima permite al Estado utilizar cualquier información genética. No, la finalidad puede ser legítima, pero el medio utilizado también debe respetar los derechos fundamentales. El Estado no puede utilizar indiscriminadamente todos los perfiles genéticos de las personas sin límites. Muchas gracias, compañera Pamela. Ahora vamos a la escena número 10, análisis bioético, a cargo de la compañera Narnia Tomalá León. Muchas gracias, compañero don Robert Piloso. Bueno, yo a continuación les voy a hablar sobre el análisis de bioéticas y teorías éticas. Como analista de bioéticas y teorías éticas, voy a analizar el problema desde la perspectiva bioética. La bioética nos permite estudiar ya sea las consecuencias que pueden tener los avances científicos y los tecnológicos sobre la dignidad y los derechos humanos. En nuestro caso, el ADN puede ser una herramienta muy útil para investigar delitos, pero sin embargo también puede generar riesgos si se utiliza sin límites. Los principios de autonomía. El principio de autonomía reconoce que las personas tienen derecho sobre su información personal, aunque en una investigación penal la ley puede permitir determinadas actuaciones sin consentimiento. Esto no significa que los datos puedan utilizarse limitadamente. El principio de beneficencia busca producir beneficios. El uso del ADN puede beneficiar a la sociedad al ayudar y esclarecer delitos y proteger a posibles víctimas. El principio de no maleficencia exige evitar daños. El uso indebido de la información genética puede generar discriminación, estimación o afectaciones a la privacidad. El principio de justicia exige igualdad. Una persona que fue investigada y no condenada no debe ser tratada automáticamente como culpable de un nuevo delito. También podemos analizar el problema desde diferentes teorías éticas. Desde el utilitarismo podría argumentarse que utilizar bases de datos genéticas puede producir un beneficio para la mayoría de ayuda y resolver delitos. Pero, sin embargo, no sería lo correcto justificar cualquier vulneración de derechos simplemente porque beneficia a la mayoría. Desde una perspectiva deontológica, la persona posee dignidad y no puede ser utilizada únicamente como un medio para alcanzar un objetivo. Por lo tanto, el Estado debe buscar la seguridad, pero respetando siempre y cuando la dignidad humana. Muchas gracias, compañera Narnia. Después de escuchar, pues, los diferentes análisis de todos ustedes, compañeros, quisiera plantear una pregunta al equipo. ¿Debería el Estado conservar indefinidamente los perfiles genéticos de todas las personas que alguna vez fueron investigadas? Narnia. Desde el punto de vista bioético, considero que la conservación indefinida puede generar riesgos. Muchas Perdón, gracias, adelante. muchas gracias por su pregunta, don Robert Piloso. Bueno, desde mi punto de vista bioético, yo considero que la conservación indefinida puede generar riesgos. Una persona podría quedar predeterminadamente relacionada con una investigación, aunque nunca haya sido condenada. Muy bien, compañera Nardia. Compañero Alberto Cando, por favor, su criterio al respecto.
Bueno, desde el punto de vista constitucional, también debe considerarse la presunción de inocencia, la privacidad y la protección de los datos personales. Gracias, compañero Alberto. Compañera Wendy Pamela Jiménez, su criterio al respecto. Además, desde la protección de datos debe existir una finalidad clara. No sería correcto conservar indefinidamente información sensible sin una justificación. Muy bien, muchas gracias, compañera Wendy. Al compañero Yapir Correa, su criterio al respecto. Pero también debemos considerar que la conservación de cierta información puede ayudar a investigar delitos posteriores. Muchas gracias, compañero Jean-Pierre. Compañera Carmen Casco, su criterio al respecto. Entonces, la solución podría estar en establecer límites, controles, revisiones periódicas. Muchas gracias, Carmita. Le pregunto al compañero Nelson Urbano Rojas, su criterio al respecto. El mío es, no se trata de eliminar siempre los datos ni de conversarlos siempre. Se debe analizar la finalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Muchas gracias, compañero Nelson. Continuamos con la escena número 13, diseño de acciones a cargo de la compañera Carmen Casco. Adelante, Carmita. Como coordinadora de educación, comunicación y participación ciudadana, me corresponde presentar las acciones que nuestro conservatorio propone. El proyecto no debía limitarse a explicar que existe un problema. También debíamos proponer soluciones y acciones concretas. Por esta razón, nuestro observatorio propone 3 acciones principales. La primera es una campaña de información denominada Mi ADN, mi privacidad. Su mensaje principal es: tu ADN puede ayudar a la justicia, pero también debe ser protegido. La campaña busca informar sobre qué son los datos genéticos, por qué son sensibles, quién puede utilizarlos, qué riesgos existen y cuáles son los derechos de las personas. La segunda acción es el blog jurídico del Observatorio Genética y Justicia. El blog tendría información sobre ADN y justicia, bioética y derecho, protección de datos, derechos de los ciudadanos, preguntas frecuentes. La información estaría escrita en un lenguaje comprensible para que pueda ser entendido por la ciudadanía. ¿Por qué consideramos importante utilizar un blog y no solamente realizar un trabajo académico? Gracias, Carmita. Porque el conocimiento jurídico debe llegar a la ciudadanía. Si una persona no conoce sus derechos, difícilmente podrá defenderlos. Ese es mi criterio. Además, un blog permite explicar temas complejos utilizando un lenguaje más comprensible. Muy bien, muchas gracias a la compañera Carmen Casco y a la compañera Wendy Jiménez. La escena número 14, protocolo de uso responsable, le corresponde al compañero Nelson Burbano Rojas. Adelante, compañero Nelson. Gracias, compañero. Como coordinador de propuestas, protocolos y soluciones jurídicas, me corresponde presentar la propuesta concreta de nuestro observatorio. Después de analizar el caso, consideramos necesario crear un protocolo de uso responsable de los datos genéticos. El protocolo propuesto, el primer paso sería identificar la finalidad. Debe conocer exactamente para qué se utilizará la información. El segundo paso es verificar la base jurídica. Debe existir una norma que permita el tratamiento. El tercer paso es realizar la necesidad. Debemos preguntarnos si realmente es necesario utilizar ese dato genético. El cuarto paso es aplicar la proporcionalidad. La medida no debe ser excesiva frente al objetivo
que se busca alcanzar. El quinto paso consiste en restringir el acceso. Solo deben acceder las personas autorizadas. El sexto paso es garantizar la seguridad de la información. El séptimo paso consiste en revisar el tiempo de conservación. Y el octavo paso es eliminar la información cuando corresponda conforme a la ley. Um, Continúe con la escena número 15, compañero Nelson. Gracias, compañero. En la escena número 15 tenemos, después de analizar el caso, nuestro observatorio llega a la siguiente posición. El Estado sí puede utilizar datos genéticos dentro de una investigación penal, pero no puede hacerlo de manera ilimitada ni arbitraria. Debe existir una finalidad concreta, una base legal, necesidad, proporcionalidad, seguridad, controles. Además, una persona que fue investigada anteriormente, pero nunca condenada, no puede ser considerada culpable automáticamente. La coincidencia genética debe ser analizada dentro de una investigación completa y respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Muchas gracias, don Nelson. La escena número 16, conclusiones de los integrantes. En lo que respecta a mí como director y coordinador general, considero que este proyecto demuestra la importancia del trabajo interdisciplinario dentro del derecho. Un problema como el uso de datos genéticos no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva. Compañero Jean-Pierre, adelante, desde el marco de la investigación penal, su criterio. Desde la investigación penal, el ADN puede ser una herramienta fundamental para esclarecer delitos, pero debe utilizarse respetando la legalidad. Muy bien, desde ese punto de vista, compañero Alberto Cando, desde los derechos fundamentales, su criterio. Abra su micrófono, compañero Cando. Perdón. Desde el punto de vista constitucional, la investigación penal debe respetar la privacidad, la protección de datos, la presunción de inocencia y el debido proceso. Ya, vamos cerrando que se acaba el tiempo. Compañera Pamela. Los datos genéticos son especialmente sensibles y deben contar con una protección reforzada. Muy bien, compañera Narnia, desde la bioética. La bioética nos enseña que el avance científico debe estar acompañado de responsabilidad y respeto por la dignidad humana. Compañera Carmen, desde la educación y comunicación. La ciudadanía debe conocer sus derechos y comprender qué ocurre con su información genética. Perfecto, don Nelson, desde las soluciones jurídicas. Nosotros proponemos un uso responsable, limitado, seguro y proporcional de la información genética. Muy bien, compañeros. Como cierre final, pues, desde mi punto de vista como director general, como estudiante de Derecho, este proyecto nos permitió comprender que la ciencia y el derecho deben avanzar conjuntamente. Compañera Narnia, su criterio. La ciencia puede contribuir a la justicia, pero no debe convertirse en una justificación para desconocer la dignidad humana. Compañero Alberto Cando. El Estado debe combatir la delincuencia, pero siempre dentro de los límites de la Constitución. Compañera Pamela. La información genética debe ser protegida como parte de la privacidad y los datos personales. Compañera Carmen. También es necesario informar y educar a la ciudadanía. Compañero Nelson. Nuestra propuesta buscar precisamente ese equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales. Como Observatorio de Genética y Justicia, concluimos que la ciencia debe estar al servicio de la justicia, pero siempre respetando los derechos de las personas. Todos, lógicamente, vamos a contribuir a la genética y la justicia como ciencia para la justicia y derechos para la persona. Lógicamente, estimados compañeros, hasta allí vamos a realizar el cierre. La importancia es que definitivamente hagamos este trabajo como observatorio jurídico. Muchísimas gracias a los compañeros, muchísimas gracias, profesor. Hasta ahí nuestro trabajo. Muchas gracias. Detener la grabación.